La psiquiatra y la paciente. Comenzó como cualquier otro caso, uno entre tantos. Cuando leí el informe preliminar, no pensé que hubiera nada inusual. La paciente era una joven con un historial de hospitalizaciones en psiquiatría, diagnosticada con un trastorno de identidad disociativo que, según sus expedientes, no había mostrado signos de mejora tras varios años de tratamiento. Yo acababa de empezar en el hospital y aunque tenía experiencia, admito que un caso tan complicado me hacía sentir cierta inseguridad. Sin embargo, asumí el desafío. La joven se llamaba Marina y desde el primer encuentro sentí algo extraño en ella. El día en que nos conocimos, Marina estaba sentada en una silla junto a la ventana de la sala de terapia, mirando hacia afuera como si buscara algo en el vacío. Al principio, pensé que tal vez ni siquiera me había notado, pero entonces se giró y me miró directamente a los ojos, como si me conociera de algún sitio. «Ya sé quién eres», me dijo con una calma que no esperaba. «No sé por qué sigues aquí». Su tono me dejó desconcertada. Me tomó un momento recordar que las primeras impresiones a menudo pueden ser engañosas en este tipo de casos, pero las palabras se sintieron personales. Le respondí con una sonrisa profesional y le pedí que se sentara. La observé durante unos segundos, evaluando sus movimientos, sus gestos, cualquier indicio que pudiera ayudarme a entenderla mejor. «¿Por qué estás aquí, Marina?», le pregunté, tratando de suavizar el ambiente. Ella sonrió, pero su expresión era sombría. «No estoy aquí», dijo con firmeza. «Y tú tampoco. Nosotras estamos muertas». Su declaración me sorprendió. No era raro que los pacientes presentaran ideas delirantes, pero el convencimiento en su voz me heló. Era la primera vez que escuchaba una negación de la realidad tan clara en una primera sesión. Marina continuó observándome en silencio, como si esperara que yo respondiera a esa afirmación. «¿Por qué piensas eso?», pregunté, en parte porque quería que se abriera y en parte porque algo en sus palabras me había dejado incómoda. «Porque sé lo que sucedió», dijo en voz baja. «Nosotras no deberíamos estar aquí, ninguna de las dos». A lo largo de las siguientes semanas, mis sesiones con Marina se volvieron una especie de ritual. Ella parecía saber cosas sobre mí, detalles que jamás le había contado, y aunque su insistencia en que estábamos muertas resultaba desconcertante, también había una cierta lógica en la forma en que hablaba de nuestras vidas. Cada sesión, sus palabras parecían desenredar secretos que ni yo misma recordaba. «¿Has soñado con el fuego?», me preguntó un día mientras yo revisaba mis notas. Sus ojos estaban clavados en mí, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La pregunta me dejó sin palabras. No había contado a nadie sobre el sueño recurrente que tenía desde hacía años. En mi sueño, caminaba por un edificio oscuro y al final del pasillo había un fuego intenso, devorando todo a su paso. Yo intentaba llegar allí, pero siempre despertaba antes de alcanzarlo. La forma en que ella lo había mencionado me hizo sentir vulnerable, como si Marina conociera algo más profundo, algo oculto en mí. «Lo he visto», me dijo. «Lo que ocurrió esa noche. Nosotras estuvimos allí». Traté de racionalizar sus palabras, de encontrar alguna explicación. Pensé que quizá había hablado demasiado de mi vida, que tal vez algún comentario descuidado le había dado pistas que ella usaba para manipularme. Pero por más que intentaba mantener la distancia profesional, una parte de mí se sentía atraída por esa amistad extraña que había surgido entre nosotras. Un día, mientras revisaba el expediente de Marina, encontré algo que no había notado antes, una hoja con una anotación breve y críptica, escrita a mano, aparentemente por un médico anterior. Decía: «Posibles recuerdos confusos tras el incidente de 2002. Busqué información en los registros del hospital, pero no encontré nada más sobre ese incidente. Parecía que las piezas del pasado de Marina estaban dispersas y cada vez que intentaba unirlas, terminaba más confundida. En nuestra siguiente sesión, intenté abordar el tema. «Marina, ¿recuerdas algo sobre 2002?», pregunté, esperando que ella me proporcionara alguna pista. Su mirada se oscureció, y por un momento pensé que iba a negarse a responder. Pero después de unos segundos de silencio, asintió lentamente. «Eso fue cuando todo terminó», murmuró, con una expresión vacía. «Nosotras éramos pacientes aquí. Tú y yo. Había alguien más». La escuché con una mezcla de fascinación y terror.
Su respuesta era tan específica que empezaba a hacerme dudar de mi propia realidad. ¿Podría ser posible que Marina estuviera recordando algo real? ¿Algo que yo había bloqueado? Tú también estuviste aquí, aunque no quieras recordarlo. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos encerraron, ¿recuerdas? Era de noche y había fuego. Nos prometieron que estaríamos bien, pero no lo estábamos. Sus palabras me dejaron atónita. Intenté recordar algún detalle de mi propia vida en esos años, algo que explicara la conexión que Marina parecía creer que existía entre nosotras. Pero mi mente se mantenía en blanco. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas en mi entorno, detalles que no podía explicar. Documentos desaparecían de mi oficina, los relojes parecían detenerse durante unos segundos cada vez que me encontraba en la sala con Marina, y mis compañeros de trabajo me miraban con una extraña mezcla de cautela y lástima. Sentía que estaba atrapada en un sueño, una pesadilla en la que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, decidí explorar el archivo antiguo del hospital. Necesitaba respuestas. Al fondo de un estante polvoriento, encontré una carpeta marcada como Incidente 2002, pacientes fallecidos. Dentro había varios documentos, pero uno de ellos llamó mi atención, una lista de nombres. Ahí estaba el mío. Y el de Marina. El archivo mencionaba un incendio en el hospital, en el ala de psiquiatría. Según el informe, varios pacientes habían sido dados por muertos en el siniestro, y entre los nombres de los fallecidos, el mío aparecía como una de las víctimas. Sentí un vértigo indescriptible. Traté de racionalizar la información, decirme que debía ser un error. Pero las fechas, los detalles, todo coincidía. El fuego, los gritos que a veces resonaban en mi mente, como ecos de un recuerdo que había intentado sepultar. Me desplomé en una silla, mi mente hecha un caos. No podía ser cierto, ¿verdad? En mi siguiente sesión con Marina, mi rostro debía delatarme, porque ella me miró con una comprensión extraña y casi compasiva. ¿Lo has encontrado, verdad?, preguntó, y sus palabras sonaron más como una afirmación que como una pregunta. No pude hablar. Simplemente asentí, temblando. Ella se acercó y, con una suavidad casi maternal, me tomó de la mano. Ya es hora de aceptar la verdad, me susurró. Nosotras no sobrevivimos aquella noche. Pero estamos aquí, atrapadas en este lugar, como sombras. Todo dentro de mí se resistía a creer en sus palabras, pero las piezas encajaban de una forma aterradora. Empecé a recordar fragmentos, el humo, el calor, las puertas cerradas, y los gritos de personas que nunca llegaron a ser rescatadas. Nosotras habíamos muerto allí, en el incendio, y, de alguna forma, estábamos condenadas a revivir nuestra última noche, una y otra vez, sin posibilidad de descanso. Mientras procesaba todo esto, Marina se levantó, su figura parecía volverse más tenue, como si empezara a desvanecerse. Debemos aceptar lo que somos. Solo entonces podremos encontrar paz. Y, al decir esto, comenzó a alejarse hacia la puerta, dejándome sola en aquella habitación fría y desolada. Me quedé ahí, sintiendo como el vacío me envolvía. En algún lugar lejano, oí el eco de las sirenas y el crepitar de las llamas que me habían arrebatado la vida. El tratamiento inverso. Es solo el inicio de mi jornada laboral cuando me pasan la nota. Un paciente nuevo. Sin historial previo, ninguna información de familiares o de su pasado médico. La carpeta es liviana, casi vacía, y solo contiene una breve introducción, lo que es bastante raro en esta institución. Lo llaman paciente D. No hay otros datos, ni siquiera una fecha de ingreso. Me pregunto si ha habido algún error, pero luego pienso que quizá es solo un caso delicado. Llego al salón de entrevistas y allí está él, un hombre joven con el cabello desordenado y la mirada ansiosa. Apenas entro, noto cómo me sigue con sus ojos, moviéndose solo lo suficiente para mantenerme en su campo de visión. ¿Sabe usted dónde está?, le pregunto, sin apartar mi mirada. Él se ríe, pero no como si hubiera hecho una broma, es una risa nerviosa, casi triste. Me doy cuenta de que sus manos tiemblan ligeramente. La pregunta correcta sería, ¿usted sabe dónde está?
me dice, y siento un escalofrío recorrerme la espalda. Hay algo en su tono, en su forma de hablar, que me desarma un poco. Alguien en el pasillo cierra una puerta de golpe y él salta en su silla, sus ojos ensanchándose como si estuviera escuchando algo terrible. Tomo asiento frente a él, ignorando el malestar que ha comenzado a gestarse en mi interior. ¿Por qué no empezamos con tu nombre? Le pregunto, usando un tono amable y relajado. Mi nombre parece pensativo, como si tuviera que hacer un esfuerzo para recordarlo. Pero no es importante, porque aquí nada es real. Dejo escapar un suspiro. Es probable que el paciente esté experimentando algún tipo de disociación. Podemos hablar de eso más adelante, le digo, anotando rápidamente sus respuestas. ¿Qué significa para ti que nada es real? Sus ojos se clavan en mí con una intensidad que me hace sentir incómoda. Todo está al revés, dice en un tono bajo, como si confiara en mí un gran secreto. Las personas no son quienes parecen. El hospital, este lugar, hace una pausa, como si el simple hecho de hablar de ello le causara dolor. Aquí todo está al revés. Y tú también. Su declaración es críptica, pero también fascinante. Algo en su convicción me hace sentir una punzada de duda. Sé que estoy aquí para ayudarlo, y sin embargo, comienzo a notar una sensación de desconexión, como si algo en su comportamiento estuviera desgarrando la tela de mi propia realidad. Me esfuerzo en mantener la calma y la profesionalidad. ¿Podrías explicarme a qué te refieres con que todo está al revés? Le pido, ¿no lo ves? Responde, inclinándose hacia mí. Aquí todo funciona al contrario. Los médicos y el personal, tú, no están aquí para ayudarme. Son como espejos rotos, reflejando cosas que no deberían verse. Todos aquí están equivocados, y tú también. Permanezco en silencio un momento, asimilando sus palabras. Es una descripción vaga, pero el tono de su voz, su actitud, me hacen pensar que él realmente cree en lo que está diciendo. Anoto sus palabras en mi cuaderno, que empieza a llenarse rápidamente con su discurso inusual y desordenado. Los días pasan y empiezo a observar patrones en sus palabras. Habla constantemente de un mundo reflejado y de cómo las cosas aquí están distorsionadas. Describe el hospital de manera errática, como si cada rincón estuviera envuelto en sombras. Un día, incluso me señala una de las enfermeras que pasa por el pasillo y me susurra que es una de ellas, aunque nunca me explica qué quiere decir exactamente. Mientras intento evaluar su estado, empiezo a notar algo extraño en mi propia rutina. Mis turnos se alargan sin razón aparente y algunos días termino olvidando detalles, como el trayecto exacto a mi oficina o los horarios del personal. Me siento más exhausta de lo normal, como si algo en este trabajo estuviera drenando mi energía. Decido ignorarlo y concentrarme en el caso, atribuyéndolo al estrés. Mis colegas me observan con curiosidad cuando les hablo del paciente de cada vez que menciono su nombre, noto miradas evasivas, como si intentaran no decirme algo importante. Nadie sabe mucho de él, y cuando pido información sobre su ingreso, me encuentro con archivos incompletos y respuestas vagas. Es como si todo lo que rodeara a este paciente estuviera envuelto en un misterio del que nadie se atreve a hablar. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, salgo de la sala y escucho algo. Son susurros, voces bajas que parecen venir de alguna parte del hospital. Curiosa, sigo el sonido, moviéndome por los pasillos casi desiertos. Las luces parpadean de vez en cuando, y por un momento me siento perdida, sin saber en qué ala del hospital me encuentro. De repente, una figura aparece al final del corredor. Es el paciente me está mirando fijamente, inmóvil, como si me esperara. Me acerco a él, confundida y algo alarmada, y justo cuando estoy a unos pasos, se vuelve y comienza a caminar, indicándome que lo siga. Lo hago, sin saber bien por qué, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir que intenta mostrarme. Caminamos por pasillos que nunca había visto, hasta llegar a una puerta vieja y desgastada. Él se detiene y me mira. Aquí está la verdad, dice, antes de abrir la puerta y desaparecer en la oscuridad. Doy un paso hacia la puerta, mis manos temblando mientras la abro. Dentro, la habitación está vacía, pero noto un archivo sobre una mesa polvorienta en el centro. Tomo el archivo, sintiendo como mi corazón se acelera al ver el nombre en la portada. Es mi nombre. Confundida, hojeo las páginas, encontrando informes de una paciente que lleva años en tratamiento en este hospital. La información es detallada,
Se describe a la paciente como una mujer en sus 30 y tantos, con episodios de delirio y pérdida de memoria. No puedo comprender lo que leo, las palabras se mezclan en mi cabeza, cada línea de texto debilitando mi resistencia. Entonces, una frase llama mi atención. Paciente bajo tratamiento de realidad invertida. La descripción dice que el paciente, es decir, yo, se aferra a la creencia de que es una profesional médica en lugar de una paciente. Las sesiones han intentado restaurar su percepción correcta, pero con escasos resultados. Mis manos comienzan a temblar más fuerte y las páginas se resbalan de mis dedos. La puerta se cierra detrás de mí y entonces me doy cuenta de que ya no estoy sola. Es difícil, ¿verdad? Dice una voz desde la sombra, una voz familiar. La figura de surge de la penumbra, su rostro ahora sereno, como si finalmente estuviera en paz. ¿Qué? Mi voz se rompe en un sollozo, mi mente luchando por asimilar lo que él insinúa. Te dije que todo estaba al revés, responde, su tono cargado de compasión. Pero no querías escucharme. Insististe en creer que eras la doctora. Las palabras se clavan en mí como cuchillos, cada una cortando el frágil tejido de mi realidad. Caigo de rodillas, mis pensamientos desmoronándose mientras intento recordar algo, cualquier cosa, que pruebe que soy quien creo ser. Pero todo se desvanece, como un espejismo que se disuelve al sol. Los recuerdos vienen en destellos, las conversaciones, las evaluaciones, los rostros de las enfermeras que siempre me miraban con lástima. Todo encaja, y al mismo tiempo, todo se derrumba. Las miradas de los otros pacientes, las puertas que siempre me parecían extrañas, los archivos que nunca encontré, todo era una mentira. Me observa, su rostro calmado y resignado. Él también es paciente aquí, atrapado en su propia mente, al igual que yo. ¿Cuánto tiempo? Pregunto, con un hilo de voz, incapaz de procesar la enormidad de lo que estoy sintiendo. Tiempo suficiente, responde, sus ojos reflejando un abismo de comprensión y tristeza. Estábamos aquí antes de que el mundo cambiara, y aquí seguiremos, atrapados en este juego de espejos, hasta que aceptemos quiénes somos realmente. La puerta se abre de nuevo, y un grupo de enfermeros entra. Uno de ellos se acerca, su rostro conocido, y me habla con una amabilidad distante que antes interpreté como respeto profesional. Es hora de regresar, señora, me dice suavemente, y noto que lleva una inyección en la mano. Intento resistirme, pero mis fuerzas se han agotado. Mientras me inyectan el sedante, el mundo comienza a desvanecerse una vez más en sombras borrosas. Y justo antes de que la oscuridad me envuelva por completo, me doy cuenta de que él tenía razón. Todo estaba al revés. El turno de noche. Cuando me asignaron el turno de noche, no podía decir que estuviera exactamente entusiasmado. La paga era decente y el horario era flexible, pero los rumores sobre lo que ocurría aquí, especialmente en las horas más oscuras, no eran muy alentadores. Según contaban los veteranos, era un trabajo fácil y monótono, perfecto para alguien con nervios de acero. A mí me gustaba pensar que los tenía. Esa primera noche todo parecía más silencioso de lo habitual en el hospital. Las luces del pasillo parpadeaban y las sombras en las paredes proyectaban figuras deformes que parecían seguirme con los ojos. Hacía frío, y el eco de mis propios pasos me acompañaba mientras avanzaba de una ala a otra. Miré el reloj, las 11:43 de la noche. Mi turno acababa de empezar. Llevaba un par de horas limpiando en las salas de espera y pasillos, ordenando los armarios y revisando el equipo cuando un sonido seco e insistente llamó mi atención. Un teléfono sonaba en el fondo de una sala vacía. No sabía que todavía existían esos viejos teléfonos en el hospital. El sonido me produjo un escalofrío, pero me acerqué. Al responder, una voz mecánica al otro lado de la línea dijo, sube al cuarto de mantenimiento en el ala norte. Tienes trabajo que hacer. Colgué y miré a mi alrededor, esperando ver a algún bromista observándome, pero el pasillo estaba vacío. No recordaba haber visto nunca un cuarto de mantenimiento en el ala norte, pero asumí que no conocía el edificio tan bien aún. Subí las escaleras, siguiendo los fríos pasillos. El silencio era tan profundo que cada paso resonaba como un tambor. Al llegar a la puerta, sentí una presión en el pecho.
No había nada fuera de lo común en el cuarto de mantenimiento. Era solo una habitación más, con herramientas apiladas en estantes, frascos de productos de limpieza y el zumbido constante de una lámpara de neón. Limpia las manchas en el suelo y cierra todo bien, decía una nota que alguien había dejado en la puerta. Las manchas eran oscuras y pegajosas. Parecían recientes, como si alguien hubiera derramado algo apenas minutos antes. Mientras limpiaba, percibí un olor metálico, ligeramente dulce, y la textura de la sustancia bajo mis guantes era extrañamente viscosa. Me obligué a no pensar en lo que podría ser. Esa misma noche, un médico pasó junto a mí. Iba tan concentrado en sus papeles que apenas me miró de reojo. Pero cuando levantó la vista, su expresión cambió de inmediato. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. Nos miramos un instante y luego se alejó, casi corriendo. Intenté no darle importancia, pero algo en la forma en que me miró quedó grabado en mi cabeza. La noche siguiente, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez no me sorprendió, aunque el tono parecía sonar más rápido, casi con urgencia. Ve al sótano y revisa los conductos de ventilación. Asegúrate de que están cerrados. Las puertas del sótano rechinaron cuando las abrí. Bajé las escaleras, sosteniendo la linterna con fuerza. Los conductos eran angostos y cubiertos de polvo, y mientras los revisaba, noté que había huellas en el suelo. Eran demasiado pequeñas para ser de alguien de mantenimiento. Mi piel se erizó, pero terminé la tarea sin hacer preguntas. Durante la ronda final de esa noche, volví a encontrarme con uno de los médicos. Era el mismo que había evitado mirarme la noche anterior. Caminaba por el pasillo, revisando unas notas en su tableta, y cuando me vio, volvió a mostrar esa expresión tensa y nerviosa. Al cruzarse conmigo, sus ojos se fijaron en los míos con algo que parecía ser una mezcla de lástima y desconfianza. Quise decir algo, preguntarle por qué me miraba así, pero él giró rápidamente y se marchó. En mi tercera noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la instrucción fue distinta: revisa el área de psiquiatría. Asegúrate de que todos los accesos estén cerrados. Me sentía cada vez más inquieto. ¿Por qué el jefe de mantenimiento no me había dado estas órdenes en persona? Y, más importante, ¿por qué siempre era yo el único en responder a estas llamadas? La planta de psiquiatría estaba en el ala este, en un sector que rara vez visitaba. Era una parte vieja y desgastada del hospital, con pasillos oscuros y habitaciones desiertas. Me acerqué lentamente, abriendo puertas, cerrando ventanas y asegurándome de que cada pasillo estuviera vacío. De pronto, escuché un sonido detrás de mí, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me giré, pero no había nadie. Era como si las paredes mismas murmuraran en susurros, como si hubiera personas al otro lado, ocultas, observándome. Aceleré el paso, mis pensamientos convertidos en un caos de preguntas y temores que no lograba ordenar. Finalmente, cuando mi turno terminó, uno de los enfermeros que cambiaba el turno en la madrugada me miró con esa misma expresión de nerviosismo y casi miedo. Intenté hablar con él, pero él simplemente asintió y bajó la mirada, murmurando algo que no pude oír del todo. En mi cuarta noche, cuando recibí la llamada, la orden era otra vez distinta. Visita el archivo en el ala oeste. Tienes que ver algo ahí. El archivo del hospital estaba en un ala en desuso, un lugar oscuro lleno de carpetas y documentos antiguos, acumulando polvo y telarañas. Entré con cierto recelo y empecé a revisar los estantes. Me encontré con expedientes antiguos, registros médicos con fechas que se remontaban a décadas atrás. Curiosamente, en una de las carpetas encontré un expediente sin nombre. Abrí el archivo y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Los datos eran de alguien que parecía coincidir con mi edad, mi físico e incluso mi fecha de ingreso al hospital. Me quedé congelado al leer la sección de diagnóstico, psicosis paranoide con delirios recurrentes. No podía ser una coincidencia. Mientras leía, los recuerdos parecían caer en mí como piezas de un rompecabezas sin resolver. Recordaba fragmentos de imágenes y voces que ahora me parecían ajenas, distantes. Me vi caminando por los pasillos no como un empleado, sino como alguien errante y perdido. La realidad empezó a fragmentarse y un terror helado se apoderó de mí. Corrí al pasillo, buscando a alguien, cualquier persona que pudiera explicarme lo que ocurría. Vi a una enfermera y me acerqué a ella,
pero al verme, dio un paso atrás, aterrorizada. «Por favor, déjame ayudarte», susurré. Pero ella negó con la cabeza y salió corriendo. Decidí ir a la oficina del director para enfrentar a quien estaba detrás de esto. Cuando llegué, golpeé la puerta con fuerza, exigiendo una explicación. La puerta se abrió y, en lugar del director, vi al mismo médico que me había mirado con desconfianza en las noches anteriores. Me miró de pies a cabeza, con una tristeza que se volvió comprensión al instante. «¿Por qué no me dicen la verdad?», grité. «¿Por qué todos me miran como si estuviera loco?». Él mantuvo la calma, pero sus ojos reflejaban una verdad que no podía ocultar más. «Tú no eres un trabajador aquí», murmuró, su voz baja y casi compasiva. «Has estado aquí desde hace mucho tiempo, como paciente». La realidad se derrumbó a mi alrededor. Las paredes del hospital parecieron cerrar en un susurro amenazante mientras las luces titilaban y mi visión se nublaba. Los fragmentos de mis turnos de noche se arremolinaban en mi cabeza y comencé a recordar. Mis primeros días en el hospital no habían sido como empleado, sino como paciente. Todos esos susurros y miradas no eran hacia un compañero, eran para un paciente fuera de su cuarto. Pero, el teléfono, las órdenes, tartamudeé. «No ha habido ninguna llamada», dijo el médico. «Solo has estado caminando en círculos, huyendo de algo que solo tú puedes ver». De pronto, me encontré en una habitación, rodeado de paredes acolchadas, y en la distancia, pude escuchar el sonido de mi propia voz susurrando, repitiendo una y otra vez las órdenes que yo mismo había inventado. Las voces del subsótano. No llevo mucho tiempo trabajando en el hospital psiquiátrico, apenas un par de meses, y a pesar de que mis compañeros me advirtieron sobre algunas cosas que suelen asustar a los nuevos, nada me preparó para lo que experimentaría en esas semanas. Noches largas y monótonas se convirtieron en la norma hasta que las voces comenzaron. Al principio, eran débiles susurros que parecía traer el viento, como fragmentos de palabras ahogadas en los ecos del edificio. Al principio, pensé que las voces venían de algún paciente insomne. Era lógico, los gritos y sollozos en las noches no eran nada extraño aquí. Sin embargo, los susurros se volvían constantes justo en la misma parte de cada ronda, cada noche. Fue en mi tercera semana, mientras patrullaba el ala oeste, que escuché algo que parecía ser una risa, una risita baja, como de un niño o una mujer muy joven. La risa se prolongó, quedándose en el aire, y luego se cortó abruptamente. Seguí caminando, el sonido clavado en mi cabeza, y me encontré en un oscuro rincón donde una puerta metálica descansaba al fondo de un pasillo olvidado. Una placa gastada decía subsuelo. No había escuchado nada sobre un subsuelo en mis rondas anteriores ni en los relatos de los veteranos. Parecía ser algo de lo que nadie hablaba. La puerta estaba cerrada con un grueso candado oxidado, y aunque estaba seguro de que solo eran las cañerías y mi imaginación jugando conmigo, algo en el fondo me decía que esas voces provenían de allí. Al día siguiente, le pregunté a algunos de los guardias más veteranos. Me dijeron que solo era una leyenda, una historia que los viejos empleados contaban para asustar a los nuevos. Pero Ortega, uno de los guardias más antiguos, se acercó a mí en privado cuando todos se marcharon. «Si tienes sentido común, nunca abras esa puerta. Hace años, en ese subsuelo, se hacían cosas terribles. Algunos dicen que los viejos doctores realizaban experimentos con los pacientes. Mejor mantente alejado». La advertencia de Ortega debería haberme asustado, pero solo encendió mi curiosidad. Me decidí a investigar, aun sabiendo que podría traerme problemas. Esa misma noche, en lugar de seguir mi ronda habitual, volví al ala oeste. Con cada paso que daba hacia la puerta, las voces parecían hacerse más claras, como si el aire estuviera vivo con susurros de cosas que el mundo debería haber olvidado. El candado estaba mohoso, pero parecía haber sido manipulado hace poco. Lo forcé con una barra y se dio con un chirrido prolongado. Al abrir la puerta, un olor a moho y algo metálico y agrio me golpeó. Encendí mi linterna y me adentré en el oscuro corredor. Bajé por las escaleras de piedra, mis pasos resonando con eco en el lugar silencioso.
Las voces parecían rodearme, susurrando desde las paredes como si las sombras estuvieran hablando. A medida que avanzaba, noté celdas a los lados, algunas con puertas entreabiertas y otras completamente cerradas. Las celdas parecían haber sido utilizadas para algo más que confinamiento, había viejos instrumentos oxidados en las paredes, recordatorios de los antiguos tratamientos que la psiquiatría solía aplicar. En una de las celdas vi un grabado en la pared. Estaba hecho con algo punzante y apenas se podía leer: nos observan, nos juzgan, nunca nos dejarán ir. Me estremecí y, en ese momento, escuché algo detrás de mí, una especie de movimiento. Cuando me volví, solo encontré sombras y por primera vez una sensación de escalofrío profundo recorrió mi cuerpo. Continué hasta que el túnel se ensanchó en una habitación circular, donde una gran mesa de piedra se alzaba en el centro, cubierta de polvo y moho. Me acerqué, y allí, en esa mesa, vi algo que me hizo retroceder: manchas oscuras en la piedra, secas pero inconfundibles. Era sangre. Detrás de la mesa, una figura encorvada, una gárgola de piedra con una expresión amenazante y unos ojos vacíos que parecían seguirme a cada paso. De pronto, una ráfaga de viento inexplicable atravesó la sala, apagando mi linterna por un segundo. Al encenderla de nuevo, algo en el aire había cambiado. No estaba solo. Sentí una presencia detrás de mí y giré rápidamente, pero no había nadie, solo la sensación densa y sofocante de que alguien me observaba. Al alejarme de la mesa, escuché pasos, muy lentos, acercándose desde el corredor. Comencé a retroceder lentamente, manteniendo la linterna en alto, pero los pasos parecían rodearme, viniendo de todas direcciones. Fue entonces cuando escuché claramente una voz susurrando justo en mi oído, una voz que sonaba como si se ahogara en su propia desesperación: nunca saldrás de aquí. Corrí, dejando atrás las celdas y los túneles. Subí las escaleras a toda velocidad, pero cuando alcancé la puerta, encontré el candado nuevamente en su lugar. No podía ser, yo lo había roto. El pánico me envolvió mientras golpeaba la puerta, gritando, sin obtener respuesta. A mi alrededor, las risas y los susurros se hicieron más fuertes, y sentí que algo, o alguien, estaba cada vez más cerca. Perdí la noción del tiempo. El aire se sentía más denso y comencé a tener visiones, sombras de personas que parecían atrapadas en las celdas, figuras delgadas y demacradas que me observaban con ojos huecos. Sus manos parecían intentar alcanzarme desde el interior de las paredes, susurros llenos de súplica y rabia al mismo tiempo. Finalmente, las voces cesaron y un silencio absoluto se apoderó del lugar. Fue entonces cuando la vi, la gárgola de piedra, de pie frente a mí, con su mirada vacía y su boca entreabierta en un grito mudo. Su posición había cambiado, como si se hubiera movido por voluntad propia. No podía apartar la mirada de sus ojos de piedra, y en ellos vi reflejada mi propia imagen, atrapada en una celda, mis manos ensangrentadas tratando de escapar. Era como si la gárgola me estuviera mostrando mi destino. En mi último intento desesperado, escuché los pasos de Ortega arriba, en la entrada. Grité con todas mis fuerzas, pero todo se tornó oscuro cuando la puerta se cerró y los pasos se alejaron. Cuando Ortega me encontró, mucho después, me miró con una mezcla de horror y lástima. No debiste haber bajado aquí, fue lo último que escuché, mientras mi reflejo se desvanecía, atrapado en esos túneles eternamente. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.